Profesor Marco Raúl Mejía, bienvenido a la Surcolombiana. Quiero empezar por preguntarle, ¿qué idea tiene de nuestra Escuela de Formación Pedagógica? Bueno, creo que la crisis en general de la universidad, derivado de estos cambios que estamos viviendo, ha llevado en muchos lugares a pensar el asunto de la pedagogía. Pero realmente, yo volteo por muchos sitios, pero es de los pocos lugares en donde he encontrado que se ha estructurado al interior de la universidad una escuela específica para pensar los asuntos de la pedagogía. Aún en muchos lugares donde voy en el país, lo que uno encuentra son actividades de formación para los profesores y los maestros de las universidades, pero no encuentra una escuela sistemática, organizada. Me parece que sería interesante trabajarla como una innovación, reflexionarla un poco más, sistematizarla, de pronto para mostrarla afuera. Muy bien. Y en el contexto latinoamericano, nosotros hemos querido que la escuela tenga una cercanía con las pedagogías críticas. ¿Cómo ve ese nexo? Bueno, creo que hoy más que nunca existe toda una línea de pensamiento en América Latina que ha comenzado a desarrollar lo que hemos denominado un pensamiento propio, que aparece relacionado a esas grandes expresiones de ese pensamiento propio que ha corrido en los últimos 60 años en América Latina y que ha intentado diferenciarse de la manera como se piensan en Europa y en Estados Unidos los problemas. Allí estarían la teología de la liberación, allí estaría la comunicación popular, allí estaría todo el pensamiento de la educación popular, todo el pensamiento generado en el teatro del oprimido, el generado en la psicología social latinoamericana, en toda la teoría de la dependencia. Más, yo creo que el realismo mágico en literatura es parte de esa diferenciación, que curiosamente hace poco, leyendo al biógrafo de García Márquez, le da ese significado, una manera de contar las cosas desde unas sensibilidades distintas a la manera como había sido construida la literatura europea y americana. Y específicamente hoy a lo que le llega toda la teoría de la colonialidad y esto, toda esa tradición es retomada y es retomada en un pensamiento que se denomina del sur, que son esas configuraciones que se han venido dando en África, en Oriente, en zonas del mundo, y desde luego América Latina, en zonas del mundo que no correspondían a la historia oficial ni a la versión oficial de la historia del capitalismo. Y entonces comienza a aparecer un pensamiento, y ese pensamiento comienza a darle una identidad al continente. Creo que es cosas bien interesantes como el buen vivir, vivir bien de la cosmogonía, de las cosmogonías originarias. Yo, por ejemplo, en estos momentos estoy terminando un trabajo y he encontrado en 24 pueblos de América la existencia de la idea del buen vivir. Y entonces uno lo que comienza a darse cuenta es que tenemos todavía mucho la necesidad de hacer muchas elaboraciones para poder encontrar esos sentidos y esos significados, porque lo que nos encontramos son múltiples cosmogonías, múltiples visiones, y sobre todo algo muy importante es los saberes como una forma de conocer no occidental ni en la matriz epistémica occidental. Entonces, si le damos lugares a esos saberes, nos vamos a encontrar con un mundo mucho más amplio, más rico, que no niega el conocimiento, pero que muestra que se hace necesario constituir con una identidad de esos saberes para que se puedan relacionar con el conocimiento bajo otras condiciones. Que desde algunas lecturas se entiende también esta propuesta como una alternativa al concepto de la modernidad, de desarrollo, de progreso, y a esa universalización de entender el desarrollo como asunto económico y material, y olvidar características que nuestros pueblos amerindios se habían considerado más hacia el ser, hacia simbiosis del hombre con la naturaleza. ¿Estamos entonces en esa perspectiva con las pedagogías críticas?
Yo creo que el gran aporte en estos momentos de las pedagogías críticas es discutirle en alguna medida al modelo eurocéntrico y occidental la construcción de un mundo dicotómico. Un mundo dicotómico que en alguna medida es el discurso del poder. Es decir, mientras el poder fue teológico, la materia era mala, el espíritu era bueno. En ese mismo modelo, cuando el poder se pasa a la ciencia, lo bueno es lo objetivo, lo malo es lo subjetivo. Cuando se pasa a modelos mucho más racionales, lo interesante, lo válido es la lógica racional, lo no válido son los sentimientos y lo emocional. Entonces creo que en la perspectiva de las pedagogías críticas, cuando comenzamos a leer todos esos procesos, comenzamos a organizar un mundo que ya Falsborda nos había dicho que era un mundo sentipensante, y entonces nosotros le agregamos, estamos frente a un mundo sentipensante actuante. Y es decir, y además entonces comenzamos a elaborar hoy propuestas, cuestionar la idea de competencias que se ha tomado a la educación y hacer una elaboración desde las capacidades para poder recuperar, romper con esos dos elementos. Uno, dicotomías, pero dos, esas dicotomías solo se enfrentan cuando se puede plantear un mundo integral. Y esa integralidad es la que estamos recuperando en estos tiempos. Eso es muy importante porque en competencias y en capacidades y en virtudes hay autores de procedencia norteamericana y europeos, y a veces siento, profesor Marco Raúl, un temor de, por acentuar como lo necesitamos, un pensamiento latinoamericano, como empezar a rechazar todo lo que provenga de Europa o de Estados Unidos. Y entonces recordemos que el mismo Boaventura nos ha dicho que el asunto del sur no es una cosa geográfica, sino que también es sur en el norte y norte en el sur, y entonces a veces sí me preocupa que se diga, Habermas, pero es que Habermas es de Europa, es alemán. Hombre, hicieron aportes en un momento determinado, lo que hay es que superarlos. ¿Cuál es su opinión al respecto de ese temor? No, creo que hay que estar alerta, y hay que estar alerta porque en alguna medida, a veces, acentuando el sur, pareciera que se negara lo otro. Y Fernando Cardenal lo dijo hace mucho rato, el padre Fernando Cardenal, un educador popular siendo ministro de Educación de Nicaragua, decía, tengamos cuidado porque hay un sur en el norte. Y lo que hacemos es el encuentro del sur en el norte. Y cuando él decía eso se refería a toda una actividad política y una actividad epistemológica. Entonces, yo creo que lo importante de ese planteamiento hoy, en los contextos nuestros, es que estamos buscando una integralidad. Y una integralidad donde hay que aprender a cuestionar la manera como se produce esa episteme eurocéntrica, pero como cuestionada se pone en relación con una episteme propia del sur para hacer complementaria la mirada del mundo. Porque si no terminaríamos otra vez en el juego maniqueo de verdades. Entonces, esa que fue la verdad durante 400 años o 2500 años en la cultura occidental, ahora nosotros traemos la nueva verdad para ver el mundo. No, simplemente lo que estamos diciendo es algo que fue negado, emerge. Y emerge para hacer diálogo de saberes y negociación cultural. Sí. O reemplazando un etnocentrismo por otro. Decir entonces que caeríamos en el error, quiero decir, de que no es... Europa hizo de su particularidad un universalismo. Entonces de pronto, a veces siento en ciertas posturas radicales que si estudiamos los arahuacos y encontramos allí una episteme y unos valores, entonces como la tenés, ahora todos vamos a ser como los arahuacos, sería, siendo Colombia un país multicultural con distintas procedencias, es una alerta importante, creo yo, en ese pensamiento. Sí, yo creo que el asunto fundamental es que a lo que debemos darle lugar desde las pedagogías críticas es reconocer que somos humanamente diferentes, somos culturalmente diversos y vivimos en sociedades desiguales. Y esa desigualdad construye desigualdad epistémica, lingüística, no solo en esos términos, sino teórica, conceptual. Entonces, poder construir la alteridad de las epistemes se vuelve muy importante, porque no se trata de construir eso como lo nuevo,
porque si no entonces vamos a caer en la misma situación. Si no le damos lugar a un mundo diverso, a un mundo humanamente diferente, culturalmente diverso, pero que enfrentamos la alteridad y la alteridad para poder hacer visible esa diversidad, hacer visible esa diferencia, pero fundamentalmente, reconocer la desigualdad, porque nos podemos quedar en los dos primeros y entonces no construimos sobre un valor fundamental y es la solidaridad y la equidad. Y ahí está entonces una responsabilidad fundamental de la universidad pública. Bueno, la universidad pública tiene que ser refundada para eso. Estamos en un momento de refundación de la universidad pública para darle lugar en estos tiempos a lo que somos, a nuestras identidades, a nuestros procesos. Yo hace poco les decía en un seminario en Brasil, les decía, sí, ustedes han logrado cosas muy interesantes, la introducción de los afros, la introducción de los indígenas en la universidad, pero ¿cuándo le van a dar lugar a las epistemes afro? ¿Cuándo le van a dar lugar a las epistemes indígenas en la universidad? Porque no es el ingreso del cuerpo físico del afro, no, es si la universidad tiene un estatuto de saber, cómo esas otras epistemes que han sido sometidas, cómo esas lenguajes que han sido sometidas, esas culturas, llegan para enriquecer a la universidad. Y tal vez la universidad tendrá que dejar de llamarse universidad y comenzar a volverse a llamar pluriversidad. Profesor Marco Raúl, un aporte que juzgo relevante esta mañana en su conferencia, y está escrito en el módulo, es el de el compromiso de los maestros con una comprensión de los cambios que animan hoy el mundo. Es decir, que sin esa comprensión es difícil hablar de educación. Quisiera que usted nos sintetizara algunos de los cambios más importantes a los que estamos enfrentados hoy. Sí, yo quisiera iniciar con la cita de Charpak, con la que yo inicio esa parte de la conferencia. Charpak es un premio Nobel de Física de 1992, en un libro que además recomiendo, que se llama Sed sabios convertidos en profetas, porque para él la sabiduría era entender los cambios de este tiempo, y él deja la física y se dedica a la educación, porque él dice que realmente el lugar para poder incidir en este mundo va a ser la educación. Perdón, recordé el sábado, ¿no?, que deja la física para la literatura. Sí. Y entonces él va a decir que estamos asistiendo hoy a una mutación, una metamorfosis profunda. Y él llega a afirmar en ese texto que ese cambio que estamos viviendo hoy, de las características y de las dimensiones, no sucedía desde hace 12.000 años. Y que el antecedente de este cambio es la ciencia moderna. Entonces, creo que para mí, yo insisto mucho, ahí está la dificultad, una de las mayores dificultades para vivir conscientemente en esta sociedad, para ejercer cualquier profesión en este tiempo. Y creo que ahí también está la clave del nuevo control capitalista, porque nos tiene resolviendo los asuntos de este tiempo como si fueran asuntos técnico-objetivos. Y entonces nos ponen a decir, es que esto es técnico, es que esto es objetivo, y hágalo así, y le dan el paso a paso. Son las benditas competencias en educación. Y entonces, eso nos está llevando a otros lugares. Hay 7 elementos que profundizan ese cambio. Uno es el conocimiento, y muy sintético, estamos pasando de formas de ciencia lineal a ciencia no lineal. 2, las tecnologías. Un mundo con 5 revoluciones tecnológicas con una característica, y es que
las tecnologías no son los aparatos, sino que hay tecnologías blandas. Y a todo el mundo nos tienen consumiendo tecnologías duras, los aparatos. Yo les digo un poco en broma, pero muy en serio, al Ministerio de Educación y al Ministerio de las TIC, que están llenando las escuelas de ferretería, que son unas ferreterías modernas, porque es una creencia ingenua en la tecnología por sí sola, en los aparatos, sin desarrollar la tecnología blanda. Pero también estamos frente a unos nuevos lenguajes, a unos nuevos lenguajes que se están configurando desde los procesos mismos en los cuales estas tecnologías se constituyen. Y ahí entonces tenemos que, para ser educador en este tiempo, nos encontramos con un problema serísimo. Y es que estos muchachos son nativos digitales, nosotros somos migrantes digitales, ellos son mutantes digitales, nosotros somos evolucionantes digitales. Entonces, ese encuentro se hace muy difícil hoy en día. Y se hace difícil porque, como el problema no es solo de usar aparatos, aparecen todos unos nuevos sistemas de mediación. Y esos nuevos sistemas de mediación construyen nuevas realidades. Y nosotros no estamos operando ahí porque en alguna medida la manera como estamos entendiendo estas cosas y cómo los ministerios y las transnacionales nos están poniendo a consumir estos problemas, nos están produciendo una ruptura. Pero también todos estos aparatos traen una multiplicación de la información. Una multiplicación de la información en donde información no es conocimiento. Y hemos terminado construyendo sistemas educativos basados en la información o en el aprender a ser instrumental. Y entonces la educación dejó el conocimiento y entonces terminamos otra vez en el puro circuito de consumidores o de repetidores de teorías de otros lados por vía de la información. Popper, que es uno de los grandes matemáticos, dice que el 90% de las matemáticas que circulan en el mundo virtual, en ese de la información, son matemáticas chatarra. Y sin embargo, los están usando todos los días para enseñarle a los muchachos. Entonces, ¿qué tipo de educación se está generando ahí? Hay una cosa. Pero también la comunicación. La comunicación hoy termina convertida en una institución de socialización. Hay estudios en América Latina que muestran que un joven promedio está pasando frente a una pantalla entre 1080 a 1600 horas al año y no está yendo a la escuela sino entre 700 y 800 horas. Es decir, hay una socialización que está haciendo la comunicación y esa socialización que está haciendo la comunicación nosotros intentamos enfrentarla y no la resolvemos cómo se logra esa socialización. Pero también la innovación. Este es un mundo de una innovación permanente, de un cambio permanente, que tiene que ver con las ligaciones al consumo, los procesos del consumo en el cual se producen esas realidades. Pero lo interesante es que este mundo se constituye desde el cambio, y de un cambio acelerado por cambio en las matrices de la ciencia. Y ese cambio acelerado exige la innovación permanente. Y nosotros estamos formando todavía en un pensamiento fijo, en un pensamiento no para el cambio, en donde esa tensión que debemos manejar entre lo oral, lo escrito, lo digital, nos debe llevar a construir esos lenguajes mosaicos que son capaces de constituir de otra manera los procesos educativos. Y desde luego la investigación. Y la investigación se vuelve tan importante porque lo que hacemos a través de la investigación no es la investigación misma, sino cómo introducimos la investigación a los procesos educativos. Y eso significa trabajar por los procesos a través de los cuales se produce el conocimiento, no solo la manera como ese conocimiento se da o los resultados de ella, porque terminamos otra vez siendo consumidores de investigaciones de otros lados, pero ni estamos produciendo investigación, ni estamos introduciendo la investigación a los procesos educativos. Profesor Marco Raúl, y entonces le escuché esta mañana, quisiera que nos contara aquí para los televidentes cómo Ondas, que fue un proyecto que nació con una concepción particular de investigación y escuela, ha dado un viraje no esperado, pues. Bueno, eso tiene que ver con el desarrollo del programa Ondas. La primera fase del programa Ondas es tratar de introducir la investigación, se desarrolla durante un tiempo. Luego llegamos con María Elena Manjarrés al programa
ella me lleva a mí como asesor pedagógico para trabajar todo el diseño de la propuesta. ¿De dónde sacamos la propuesta de Ondas? La propuesta de Ondas sale de una serie de experiencias que habíamos hecho desde el CINEP en el movimiento campesino y en el movimiento pedagógico. Curiosamente, en el movimiento campesino habíamos desarrollado en el sur del Atlántico unas escuelas que trabajaban con investigación. Pero en el movimiento pedagógico, curiosamente, el lugar donde más se desarrolla es en Aipe, acá en el Huila. Y se desarrolla, hay un video por ahí que circula que se llama Con la Ra de Árbol, y en ese video se muestran cómo los niños aprenden a leer y a escribir, primero en una integración de áreas, pero en una integración de áreas además va haciendo el ejercicio de la lectura y la escritura globalizada. Y esa experiencia entonces se reelabora y con esa, a partir de toda la pedagogía crítica latinoamericana y de la educación popular, y esto que mencionamos en la primera parte de la entrevista, desarrollamos la propuesta de Ondas. Entonces en Ondas constituimos una cosa que se llama la investigación como estrategia pedagógica, en donde básicamente teníamos 15 líneas de trabajo y teníamos una investigación que trabajaba integralmente la manera como los niños, las niñas se acercaban al conocimiento. Y toda su fundamentación aparece ligado a todo este pensamiento crítico latinoamericano, del sur, todo esto. El año anterior, ante los cambios en conciencias, se plantea que es necesario darle otro horizonte a Ondas. En la parte que me tocó a mí a nivel de debate, nos plantearon que había que hacer el cambio hacia el STEM norteamericano. El STEM norteamericano es el acróstico de esa decisión que se toma en los 80 en Estados Unidos, de que lo importante para el mundo de hoy globalizado y lo que debe aprender un niño es S, ciencias naturales, T, tecnología, E, ingeniería y M, matemáticas, atravesado por leer y escribir esas cosas. Entonces, la educación se vuelve eso. Entonces, hubo un intento en la discusión final que me tocó a mí de volver la situación STEM. En el debate que tuvimos, propusimos algunos debates, porque hoy está muy discutido el STEM. El STEM en Estados Unidos mismo está muy discutido. Los coreanos, que son los que siguen a los gringos, acaban de colocarle al STEM arte. El Colciencias de Estados Unidos el año pasado le envía al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación, un llamado de atención de que trate de incluir las sociales, de que trate de incluir otras cosas. Marta Nussbaum tiene toda una crítica sobre la integralidad del conocimiento. Entonces, eso es un debate académico. Y entonces, el asunto pues no es porque al fin y al cabo puede alguien decir es que usted está muy dolido de que le quitaron el desarrollo pedagógico que había hecho. Pero lo que yo digo es, ese es un debate académico, y fue el debate que tuvimos en Conciencias a finales del año pasado. Eso no se resuelve con decisiones administrativas y burocráticas. Es una discusión académica, y era la comunidad académica la que debía entrar a esa discusión. Y es un debate entre ciencias sociales y humanas y ciencias naturales que se ejemplificó recientemente con la decisión del ministro japonés de pedirle a sus universidades que suspendan las carreras de humanidades para que creen más carreras de las prácticas, de las útiles, de las rentables, y que está relacionado con la decisión de Conciencias de respaldar doctorados. Se presentan 180, 190, clasifican 40, ninguno de humanidades recientemente. Profesor Marco Raúl, pues muchas gracias. Quedamos a la expectativa de conocer sus recientes libros que nos ha presentado hoy en la mañana, y que nos vuelva a acompañar pronto por aquí. Bueno, gracias por la invitación y felicitaciones por la idea de la escuela, que hay que promoverla más en otras latitudes y moverla en la discusión universitaria para que de pronto algunos la cojan. Bueno.